No te di. ¿Yo quién? Talía, profe. Talía. Conecta tu cámara, Talía. Ya. Sí, espera y fijo tu cámara. Bien, Talía, vamos a escucharte. Bueno, la clase pasada hicimos como un recuento de por donde habíamos quedado hasta antes del paro y retomamos hablando sobre lo que era el principio de inmediación. Bueno, el principio de inmediación hace referencia a que el decreto y práctica de pruebas sea hecho por el mismo juez que va a tomar la decisión. Pero dijimos que este principio tiene unas excepciones y hablábamos de 3 excepciones que tiene este principio concretamente, que son la comisión, las pruebas anticipadas y las pruebas trasladadas. ¿Sí? Bueno, comenzamos hablando de la comisión. La comisión es que la competencia de los jueces está delimitada o demarcada por un ámbito territorial o jurisdicción territorial, que esto es hasta donde el juez ejerce sus funciones. Y hablábamos de que el juez municipal tiene su jurisdicción va hasta el municipio. Los jueces de circuito tienen su jurisdicción hasta, son todos los municipios que conforman ese circuito. Los jueces distritales, su ámbito es todos los circuitos que conforman ese distrito, y las altas cortes, que tienen jurisdicción en todo el territorio nacional, en todo el país. Bueno, a partir de esto, decíamos de que hasta ahí es donde el juez puede ejercer sus funciones y puede hacer la práctica de prueba. Entonces, para los juzgados tienen una sede, que es donde está ubicada la oficina, y el ámbito territorial, que es lo que ya mencioné. Ellos pueden practicar, los jueces pueden practicar las pruebas en su sede y pueden María trasladarse. Medina, tu micrófono. Desconecta los demás sonidos, por favor. María Rodríguez, desconecta. María Medina, por favor, desconecta tu audio. Listo, continúa. María, por favor. Profe, creo que usted la puede silenciar. Sí, más bien lo voy a sacar de lado, si no quiere silenciarse. Dale. No. Decíamos que los jueces pueden trasladarse hasta donde llegue su jurisdicción territorial. Por ejemplo, un juez de circuito puede trasladarse, digamos, el juez de circuito de Sincelejo puede trasladarse hasta otro municipio de su circuito, como es Palmito, a practicar, digamos, una inspección judicial. Pero si tiene que practicar ya ese juez de circuito una prueba, digamos, en Sincelejo, que ya es otro circuito, ahí sí tiene que utilizar la figura de la comisión, que es encargar o designar a un juez local de igual o de menor categoría para que practique esa prueba. Talía. En su misma... Momento, una pregunta. ¿El juez del circuito puede ir hasta su circuito a practicar qué clase de prueba? Las inspecciones judiciales. ¿Y si tiene otra prueba? ¿Diferente a inspección? Ya tiene que comisionar. Dentro de su circuito. Dentro de su ámbito territorial, que esté por fuera de su sede. ¿Qué pasa? Si tiene otra prueba que tiene que hacer. Comisionar. Listo. Bueno, decíamos que esto, él tiene que comisionar por fuera de su sede. En cambio, teníamos a las altas cortes, que estas, aún estando en su misma sede, pueden comisionar a otro juez, porque su sede es Bogotá, y pueden aún en un barrio de Bogotá, pueden comisionar a otro juez o en todo el territorio. ¿Comisionar para? Para la práctica de pruebas.
Listo. Y ellos tienen unos jueces que son unos magistrados que los envían a cualquier parte del territorio a practicar pruebas y que son encargados para esto, para agilizar, para más rapidez cuando se necesita. Decíamos que, bueno, ahora mismo se hace más fácil, digamos, los testimonios porque como todo se está haciendo de manera virtual, entonces la persona puede estar en Bogotá, en Barranquilla y puede rendir un testimonio porque es de manera virtual y entonces no hay problema. También decíamos que el juez también puede comisionar cuando por motivos de orden público o por seguridad, pues cuando hay disturbios, cuando hay cerramiento de vías, en esos casos el juez también puede comisionar. Bueno, ya voy a pasar a la segunda sección. Déjalo allí para ver si encontramos. Te voy a dar, estuvo muy bien, te voy a dar un 4 o 5. ¿Hay algún otro voluntario? Voluntarios, a ver. Conecten sus cámaras para saber que están ahí. Listo, ¿no hay voluntario o voluntaria? Oportunidad para tomar una buena nota. No hay. Nada. Bueno, ustedes se lo pierden, ¿no? Es una oportunidad para tomar una buena nota. Ya sabemos que en la próxima clase, pues sí, si no hay voluntario, entonces yo empiezo a llamar. Vamos a continuar. A ver, ¿con qué tema continuamos aquí? Vamos a recordar lo que son pruebas de oficio y a petición de parte. Porque en el medio probatorio, en la prueba, en el manejo de la prueba, acuérdense que encontramos unos sistemas de recaudo de prueba. Sistemas de recaudo de prueba, son dos. El sistema inquisitivo y el sistema dispositivo. Sistema inquisitivo y sistema dispositivo. ¿Qué va a determinar estos sistemas? ¿Cómo se recauda la prueba? ¿A iniciativa de quién se recauda la prueba? Eso es lo que determina estos sistemas. Cuando hablamos del sistema dispositivo, es porque la prueba se recauda a petición de parte. Acuérdense que normalmente la justicia es rogada. La administración de justicia es rogada. Eso es lo normal. Si usted quiere que se le administre justicia, que su proceso, su caso sea conocido por un juez, usted tiene que acudir ante la judicatura. Usted no lo van a llamar, venga, nosotros sabemos que usted tiene dificultades, entonces le vamos a iniciar un proceso. No. Entonces, cuando se acude a la jurisdicción, entonces se está frente al sistema dispositivo. Usted dispone si se le administra o no, si inicia o no un proceso. Eso es a petición de parte. ¿Listo? Igual sucede con la prueba. Máxime cuando ustedes recordarán que estábamos hablando de la carga de la prueba, decíamos que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que contemplan los efectos que ellas persiguen. Entonces, cuando decimos incumbe a las partes, es que el que alega, el que hace la afirmación, el que lleva el hecho, tiene que probarlo. Esa es la idea, tiene que probarlo.
Claro, y si tiene que probarlo, entonces tiene que procurar la prueba. Si tiene que procurar la prueba, o la aporta o la pide, porque son las dos formas que tenemos de llevar la prueba al proceso. O la aportamos o la pedimos. Entonces, cuando ejercemos esa facultad, porque realmente es una facultad que la ley nos da, y si se quiere una carga que la ley nos da porque estamos obligados a probar nuestros hechos, nuestras afirmaciones, pero también es una facultad de poder probar porque qué tal que no la tuviésemos. Entonces, es una facultad que la ley nos da. Entonces, cuando ejercemos esa facultad, entonces estamos en el sistema dispositivo. Por eso es que hay prueba a petición de parte y pruebas de oficio. Ahora, pero también es cierto que, como hay pruebas de oficio, en casi todas las áreas del derecho tenemos facultad oficiosa, la ley le otorga facultad oficiosa al juez para que practique pruebas. Es decir, que se le faculta al juez para que en el evento, ahora vamos a mirar cuando él practica pruebas de oficio, cuando en el evento en que él lo considere necesario, bueno, ahí ya se lo estoy diciendo, porque ese es el evento en que él va a practicar prueba. Cuando él necesite la prueba. Porque como él es el que va a fallar, entonces cuando él necesita la prueba, él está facultado para decretarla y practicarla sin que se le haya pedido. Sin que se le haya pedido. Cuando eso es así, entonces estamos frente al sistema inquisitivo. Inquisitivo. Son los dos sistemas. Dispositivo por disposición de las partes, inquisitivo por disposición del juez. Bien, siempre que el juez pone en práctica la iniciativa probatoria, entonces estamos frente al sistema inquisitivo. Y cuando la pone en práctica, repito, cuando él considere que necesita la prueba. Ahora, se marca ahí una limitante en cuanto a la práctica de prueba de oficio, y es que dice, refiriéndose a los testimonios, para que él pueda decretar y practicar una prueba de oficio, debe aparecer mencionado en otras pruebas. ¿Cuál es la razón? Hombre, la razón es porque los testigos de los hechos, ¿quién puede conocerlo? Las partes que fueron los que o estuvieron o se vieron afectados por los hechos, y entonces son los que pueden tener conocimiento de qué personas pudieron presenciar sí, pudieron percibir la ocurrencia de los hechos. ¿Cómo va a saberlo el juez? Entonces, para evitar que el juez use conocimientos privados, porque le llegó el chisme, oye, es que aquí fulano y fulana y fulana también percibieron los hechos. Entonces, para evitar que utilice conocimiento privado, entonces la ley dice, venga, cuando se trata de testimonios, solo podrá decretarlo el juez cuando se encuentre mencionado en otras pruebas. ¿Cómo es eso? Claro, ¿cómo voy a saber yo de que el señor X conoce de los hechos? ¿Cómo voy a saber? Y si lo sé por fuera del proceso, no puedo decretar y practicar la prueba. Entonces, tendría que aparecer en el proceso de que el señor X también tuvo conocimiento. Normalmente uno cuando interroga a un testigo o a la parte, ellos pueden decir, mire, pero es que de esto también puede dar fe el señor X. De esto también lo percibió la señora X. Entonces, allí es donde el juez, si lo considera necesario, entonces puede decretar esas pruebas. ¿Listo? Con esa limitante. Ahora, yo les decía que esto se da en casi todas las áreas del derecho. ¿Cuál es el área del derecho que dejamos por fuera de la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas? Ojo, sistema inquisitivo. ¿Cuál es? En el caso de el proceso penal acusatorio. Proceso penal acusatorio. Cuando estamos frente al proceso penal acusatorio,
la ley procesal le quitó toda facultad oficiosa al juez para que decrete y practique prueba. Porque se consideró que es un proceso de parte, pero por favor, ¿en qué proceso no es de parte? ¿Qué proceso no se ventilan intereses particulares? Pero en este caso, el legislador decidió quitarle la facultad oficiosa al juez para decretar y practicar pruebas. Y no solo eso, sino que también la Corte Constitucional, en su estudio de constitucionalidad de esta prueba, pues declaró exequible esta norma, que le quitaba toda facultad oficiosa al juez, que entre otras cosas, yo haciéndole el análisis a esta sentencia, a esta decisión, pues yo la encuentro contraria inclusive a los mismos principios que regula esa ley, porque uno de esos principios es la reparación integral. Y la reparación integral no se logra, verdadera e integral, no se lograría si no se llega a la certeza de los hechos, a la verdad de los hechos. Y entonces, el hecho de tener el juez la facultad oficiosa, cuando el juez perciba que necesita una prueba de oficio, que esa prueba le puede ayudar a llegar a la certeza, evitar o impedirle mejor la ley que él pueda decretar esa prueba, claro que no va a llevar a una reparación integral, porque si no llega a la realidad de los hechos, a la verdad de los hechos, pues ¿qué reparación va a obtener? Los afectados, las víctimas no van a tener una reparación verdadera, ni real, mucho menos. Entonces, contrario a ese principio, la Corte Constitucional en su momento dijo, esta norma es exequible, es constitucional. Entonces ahí tenemos los dos sistemas, inquisitivo y dispositivo. Después del proceso penal acusatorio, en todos los demás procesos, encontramos facultades oficiosas otorgadas al juez para que pueda decretar y practicar pruebas. Inclusive en el proceso penal de ley 600, jóvenes, en el proceso penal de ley 600. Pero ustedes dirán, bueno, pero existen dos procesos penales, entonces, claro que sí, porque lo que pasa es que todavía estamos en un proceso de transición de legislación de aquel procedimiento escrito al procedimiento oral que trajo la ley 906 o el proceso penal acusatorio. ¿Y por qué todavía estamos en esa transición? Eso, lo que dice Juan Carlos. Tiene que cumplirse 20 años para que ya podamos desechar el proceso penal de ley 600. A ver, Juan Carlos, dime las razones. ¿Por qué tú dijiste 20 años? ¿Cuáles son las razones? Juan Carlos. Profe, porque el Código Penal dice que obviamente la acción esa, pues investigativa y todo eso, caduca a los 20 años. ¿La acción qué? Que no sé cómo explicarlo muy bien, pero sé que a los 20 años ya caducan como los delitos y todas esas cosas. O sea, ya ahí se vence ya esto. La acción penal caducan los 20, pero los 20, no todos los delitos caducan en 20 años, ¿o sí? No, por lo menos los de lesa humanidad creo que no prescriben. Eso no prescribe. Pero no, es que hay un lapso para los que prescriben, para los que prescribe la acción penal, hay un lapso de 5, un término mínimo de 5 y un término máximo de 20. Y los demás, los que están en los intervalos, es porque el tiempo de la pena es el mismo del término de prescripción. Claro, siendo un máximo de 20. Entonces, el mínimo es de 5 y el máximo es de 20. Entonces, ¿qué sucede? Que todavía hasta el 2025, porque entró en vigencia en el 95, se pueden iniciar procesos penales bajo la ley 600. ¿Quién me dice por qué? ¿Cuál sería esa la razón? ¿Por qué, por ejemplo, veamos, ustedes son abogados? Vamos a suponer que salen por allá a litigar en 2 años, ¿verdad? Con el favor de Dios. Entonces, eso no da que 2023, póngale, finales de 2023 por allá, ustedes ya son abogados, 2024. Hasta allí, pues no se han cumplido los 20 años, usted podría iniciar un proceso bajo
Ley 600. ¿Por qué lo haría usted como abogado? ¿Quién me dice? ¿Alguien tiene la respuesta? Cualquiera que sea la respuesta que piensen, vamos, díganla, por favor. Aventúrense. ¿Cómo? Por favor. Liliana, estamos diciendo, ¿verdad? Que el término máximo de prescripción de la acción penal es de 20 años. Luego, entonces, inclusive ustedes podrían, porque de aquí a 2023, en algunos 2024, estarían ya ustedes con su tarjeta profesional y podrían ustedes iniciar un proceso bajo ley 600. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué iniciaría un proceso bajo ley 600 y no bajo ley 906? Profe, bueno, yo creo que usted sabe que la 906 entró en vigencia a partir de, bueno, empezó a regir a partir de 2005. Entonces yo creo que sí, bueno, creo la verdad, porque te dijo que podíamos decir lo que pensaron. Creo que si la persona cometió un delito antes de esa fecha, podría ser aplicada la ley 600. Eso creo. Eso está bien, Juan. Hasta ahí va bien, pero es parte de la respuesta. O sea, que viste con cuando dice, oiga, si los hechos se dieron en vigencia de la ley 600, yo puedo acogerme a esa ley. ¿Pero por qué lo harías, Juan Carlos? ¿O quién tiene la respuesta? La ley más favorable. Eso, Talía, muy bien. Por la ley, por el principio de favorabilidad de la ley penal. Por el principio de favorabilidad. Porque si usted va a mirar el caso concreto y observa que la ley 600 le es favorable a la ley 906 y los hechos se dieron antes de la entrada en vigencia de la ley 906, entonces usted puede preferir, usted puede preferir que se aplique ley 600. ¿Listo? Por favorabilidad. Así es. Eso se le llama. ¿Cómo se le llama a ese fenómeno? Porque eso sí lo vimos, creo que lo vimos en procedimiento. ¿Cómo se le llama a ese fenómeno de que la ley, aun cuando ya no está vigente, se puede aplicar a procesos posteriores? ¿Cómo se le llama? ¿Quién me lo dice? Retroactividad. ¿Cómo? Retroactividad de la ley. Juliana, retroactividad. 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 No es exactamente. ¿Quién me dice? Y te voy a explicar por qué no es retroactividad. Es que la retroactividad sería que los hechos se cometieron en vigencia de la otra ley, pero de acuerdo con la ley le puedes aplicar esa ley que estuvo vigente antes. Eso sería retroactividad. Acá tiene otro nombre. Indubio, pero reo. Bueno, no, eso es en cuanto a la responsabilidad. Sí, a la responsabilidad. ¿Qué me dice? A ver, alguien que tenga la idea. Bueno, listo, yo se lo digo. Se llama ultraactividad. Ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Que la ley, aun cuando ya no está vigente, se puede aplicar a casos posteriores. Se llama ultraactividad. Bien. ¿Alguna pregunta sobre pruebas de oficio y a petición de parte? Las providencias que decretan pruebas de oficio no admiten recurso, no tienen recurso por disposición expresa de la norma. ¿Cuál es la razón? Sencilla. La razón es que el juez es el que sabe si necesita o no la prueba. La razón es que es el juez el que está decretando la prueba. La razón es que usted no le puede decir al juez, mire, esa prueba usted no puede decretarla. Porque cuando las partes sí piden la prueba, entonces la contraparte sí podría decir, venga, señor juez, esta prueba no es pertinente, esta prueba no es conducente. Eso por aquello de los requisitos intrínsecos de la prueba. Y entonces, inclusive, si el juez considera que esa prueba es pertinente o conducente, pues él la va a decretar.
porque él es el que decide si la prueba lo es o no. Listo. Acuérdense que inclusive en la conducencia de la prueba nosotros vimos que la prueba es, la conducencia es la idoneidad legal, pero no solo deviene de la ley, sino que también deviene del criterio del juez, ¿se acuerdan? Entonces no le podemos decir al juez, venga, usted está equivocado en esto, usted no puede decretar o practicar esta prueba, no puede. Es por eso que la norma, la norma trae esa regulación y dice, venga, si la prueba es decretada de oficio, no tiene recurso, es decir, no se discute la decisión que el juez tome en ese sentido. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir ahí la norma. Cuando se decreta una prueba en forma oficiosa y eso genere gastos, las partes por igual están obligados a asumir esa carga. ¿Listo? Claro, que ese es en el momento de la práctica de la prueba, ¿no? Una prueba de oficio o un dictamen, por ejemplo. El juez la decreta de oficio. Y entonces las partes están obligadas a asumir los costos. Lo que sucede es que cuando la prueba se practica a petición de parte, entonces los gastos los asume quien solicite la práctica de la prueba. Y cuando se practica de oficio, pues la carga, la ley se la da a las partes por igual. ¿Listo? Por igual. Ahora, ¿qué sucede? Porque la norma dice, sin perjuicio de lo dispuesto para las costas. Lo que sucede es que al final, cuando se está practicando la prueba y se necesita hacer la erogación, el gasto, entonces las partes por igual pues van a hacer su aporte. Pero cuando se dice que sin perjuicio de lo dispuesto para las costas, para la liquidación de costas, es que acuérdense que en un proceso el que pierde paga. Así que si yo gané, pero yo en el curso del proceso hice un gasto para prueba de 2, 3, 4, 5 millones, entonces si yo gané, todo ese gasto corre a cargo de la parte vencida, del perdedor. Entonces, en principio, como se necesita hacer el gasto, pues sí corre por partes iguales, pero después va a estar a cargo de la parte vencida. En cuanto a la oportunidad probatoria, acuérdense que la ley marca unas oportunidades para que usted pueda pedir, aportar pruebas. Usted no puede pedir pruebas en cualquier momento, cuando la ley le marca las oportunidades. Que nosotros aquí las señalamos. Por ejemplo, hablamos, mire, el demandante, ¿cuándo puede hacerlo? Con la demanda, con el traslado de las excepciones, con la demanda de reconvención, la ley le está marcando. ¿El demandado cuándo? Cuando con la contestación, con las excepciones, con el traslado de la reforma de la demanda, con la demanda de reconvención. Entonces, la ley le marca las oportunidades a usted para que usted pueda aportar y pedir pruebas. Sin embargo, para el juez, pero para el juez no tiene esas limitantes, porque el juez lo puede hacer en cualquier momento. Es más, dice la norma que aún antes de fallar, antes de tomar la decisión, el juez puede aplazar la toma de la decisión para decretar y practicar una prueba de oficio. ¿Cuál es la razón, joven? Es que la prueba, como le estaba diciendo, la prueba de oficio solo se practica, o el juez la va a practicar cuando él la necesite. Y si él, cuando va a fallar, que es cuando en última el juez hace la valoración de todas las pruebas, el estudio de todas las pruebas, ahí es donde él se puede dar cuenta que necesita la prueba. Y entonces la ley por eso le da la oportunidad hasta allá para que pueda hacerlo. Así que no tiene la limitante que tienen las partes.
porque la parte después del periodo probatorio ya lo que viene es la contradicción, lo que viene los alegatos y después sentencia, ya no va a tener oportunidad probatoria. Pero sin embargo, para el juez no tiene esa limitante como la tiene la parte. Claro, ¿qué sucede entonces si el juez antes de fallar decreta y practica una prueba? ¿Será que esa prueba entra sin controvertirla? El juez enseguida la entra a valorar sin controvertirla. No, eso es otra cosa. Una cosa es que no tenga la limitante para decretar y practicar la prueba aún antes de fallar, y otra cosa es que la prueba vaya a entrar sin contradicción. Siempre hay que guardar el debido proceso, el derecho de defensa, así que siempre, si es antes de fallar, listo, pero se tiene que dar la contradicción. Se pidió unos documentos, se tiene que poner en traslado a la parte. Se recibió un testimonio, se tiene que ser con la comparecencia de las partes para que puedan controvertir. Se pidió un dictamen pericial, hay que darle el tiempo de traslado a la parte para que puedan controvertir. Listo. Entonces, eso no obsta por el hecho de que sea de oficio para que no se pueda controvertir, ejercer la contradicción de esas pruebas pedidas. Preguntas. Un momento, pongo aquí la luz. Bien. Para concatenarlo con este tema, vamos a repasar, porque ya lo habíamos visto, el juez que debe practicar las pruebas. Por aquello del principio de inmediación, por aquello de la concentración, sabemos que el juez que debe practicar personalmente las pruebas es el juez de conocimiento, el que va a tomar la decisión. Vimos que hay unas excepciones que no la debe pasar, pues que la compañera Talía empezó a decirlas, empezando por la comisión, prueba trasladada y pruebas extraprocesales. Pruebas en días y horas inhábiles, también los vimos por la necesidad de la práctica del resultado de la prueba, por la conveniencia de la práctica de la prueba, cuando las partes también se ponen de acuerdo, en casos urgentes que se requiera el recaudo de la prueba, se puede entonces hacer en día y horas inhábiles y son completamente válidas. Lo importante es que se guarde, insisto, en la contradicción. ¿Por qué le insisto en eso? Porque ustedes en cualquier momento le podrían recaudar una prueba, aportar una prueba y aducir de que fue por la necesidad o por la urgencia, pero eso no obsta para que no se permita el derecho de defensa, el derecho de contradicción de las partes. ¿Sí? Hay unas limitantes para la práctica de algunas pruebas. En el Código General del Proceso se busca que agilizarlo. Se busca el mayor recaudo de prueba al momento de presentar la demanda. ¿Y cuál es la razón, joven? La razón es que antes los procesos eran súper demorados. Mire, pues realmente se los digo, no podrían decir, bueno, no me puedo considerar moroso, pero porque es que por el sistema mismo, yo hace poco fallé un proceso de 1999.
Es impresionante. Claro que hay procesos que también a veces las partes tienen mucha culpa. ¿Cómo se hace? Eso fue un proceso que cuando llegó al despacho por competencia, ya llevaba más de 10 años en otros despachos judiciales, inclusive en la jurisdicción contenciosa administrativa, y después de resolver conflictos de competencias y apelaciones y todas las cosas, se decidió de que no era la jurisdicción y lo envían a la jurisdicción ordinaria. Y además de eso, después vino entonces el proceso de notificación. El proceso de notificación es de las partes y pues ahí se toman también su tiempo. Así que muchas razones para eso. Pero además, la práctica de prueba era súper demorada. Era súper demorada en el proceso escrito. ¿Cómo se hacía la práctica de prueba en el proceso escrito? Se fijaba un término probatorio. Se fijaba un término probatorio. Y se fijaba en días. En el proceso ordinario, que era el tiempo más amplio, se fijaban 40 días. 40 días, póngale, eso son dos meses, más o menos, casi 2 meses. Pero en esos 40 días, si se decretaban 5, 6, 7, 8, 10 pruebas, se podía practicar 1 o 2 pruebas. ¿Y por culpa de quién? No atribuible al despacho. A veces por culpa de la parte, de los abogados, de los peritos, de los testigos. El testigo no podía venir y resulta que entonces enviaba un escrito diciendo, mire, no puedo ir, no me presenté porque tuve esta incapacidad o no voy a estar en la ciudad, cualquier causa. Entonces decía la norma, si era por culpa no atribuible a la parte que pidió la prueba, entonces se estaba obligado a reprogramar la práctica de esa prueba. Se pedía una prueba documental. Y antes toda prueba documental se podía pedir. ¿Cuál es esa? Sí, la historia clínica. Entonces resulta que usted no importa que no tuviese la historia clínica, usted presentaba la demanda y le decía al juez, señor juez, solicite por favor la historia clínica a la clínica, al hospital, al puesto de salud, a la IPS. ¿Listo? Y eso lo permitía la ley. ¿Qué sucede? Se pedía la prueba. Pero si allá no respondían a tiempo y se vencía el término probatorio, entonces ¿qué se hacía? Se ampliaba el término probatorio para decretar aquellas pruebas que la parte no había procurado, para decretar aquellos testimonios que el testigo dijo no puedo asistir, para requerir a aquella entidad que no había enviado la prueba documental. Eso era permitido. Y entonces se podía hacer sin ninguna clase de inconveniente, de problema. Oiga, resulta que eso, como quiera que el Código General del Proceso busca agilizar el proceso, y de hecho lo ha conseguido porque realmente lo ha conseguido, entonces le ha puesto reglas a esta práctica de prueba. Ha cambiado las reglas de la práctica de prueba. ¿Qué dice en principio? Toda prueba documental que usted pueda aportarla, tiene que aportarla. Que usted pueda pedir a cualquier entidad pública o privada, tiene que hacerlo primero, tiene que pedirla. Y esa prueba documental usted tiene que conseguirla inclusive con derecho de petición, porque es que ahora se tiene esa herramienta constitucional que antes no se tenía, y es que usted puede ejercer su derecho de petición para que cualquier entidad pública o privada le aporte un documento, le entregue un documento, y que si no lo hace, entonces usted acude al juez constitucional para que se le proteja su derecho fundamental de petición. Entonces, como ya tiene esa herramienta, dice la ley, venga, usted aquí no me va a pedir prueba documental que usted haya podido recaudar. Solo yo le voy a decretar una prueba documental, aquella que usted la pidió ejerciendo el derecho de petición y no le fue entregada, pero me prueba de que usted ejerció el derecho de petición. Entonces, ¿y qué se busca con eso? Hombre, que cuando usted lleve su demanda, su caso, ya usted lleve el mayor acopio de pruebas posible al proceso. Sobre el dictamen pericial, ya usted no puede pedir. Antes todo dictamen pericial se hacía a través del proceso o en el proceso.
con nombramiento de peritos que habían listas de auxiliares de la justicia para eso. Entonces se pedía, ahora no, ahora la ley dice, venga, usted tiene que traerme el dictamen. Si usted quiere hacer valer un dictamen, entonces tiene que hacerlo. Claro, sí dejo por ahí una ventana abierta para que dictámenes por conducto de autoridades públicas se pueda decretar por el juez, porque así, aquí, y ahí sí la encuentro sabiduría a la norma, porque resulta que a veces cuando se trata de entidades públicas, no le quieren hacer caso a los particulares. Entonces, si se lo pide el juez, pues ya es diferente. Ya ahí sí le hacen caso y ya sí entran a aportar, a realizar los dictámenes que se le piden. Entonces se dejó esa ventana abierta. Otra prueba que es restringida también su práctica, la inspección judicial. La inspección judicial. ¿Qué dice la norma sobre la inspección judicial? Que solo se practicará inspección judicial. Profe, Señor. entonces una persona puede iniciar cualquier proceso faltándole una prueba de esas importantes, pero solamente demostrando que él sí la solicitó, pero no se la entregaron. Así es, pero bueno, esa es referida a la prueba documental de lo que tú me estás diciendo. Porque fíjate que ya Profe. hablamos de prueba documental y además te estoy hablando de la prueba de dictamen pericial, que la puedes también tú mandar a elaborar. Ahí dice la norma, puede ser elaborada por entidades o profesionales especializados. Entonces tú lo que buscas es cuál es la entidad especializada en el ramo que vas a hacer el dictamen pericial o el profesional especializado en ese ramo y lo puedes mandar a elaborar. La prueba documental, pídala antes, pídala. No, es que no me la entrega. ¿Cómo que no me la entrega? Si ya usted tiene, y como abogado debe saberlo, usted tiene ya una herramienta que permite que cualquier autoridad a usted le entregue esa prueba documental que usted le ha pedido. Así que usted no tiene ya problemas con eso. ¿Listo? Y estamos en lo de la inspección judicial. ¿Qué dice respecto de la inspección judicial? Dice que el juez solo practicará una inspección judicial cuando los hechos que usted pretende probar con esa inspección judicial no se pueda probar con otras pruebas. Oigan eso. Porque si se puede probar mediante documento, si se puede probar mediante fotografías, mediante filmaciones, mediante dictamen pericial inclusive, entonces el juez no le decreta la práctica de la inspección judicial. Ojo con eso. Por ejemplo, usted va a demostrar que usted ha realizado actos en determinado inmueble. Venga, mande a elaborar un dictamen pericial, tome las filmaciones, tome las fotografías. O sea, si puede hacerlo de otra forma, la norma dice no, el juez no practicará inspección judicial que pueda probarse de otra forma. ¿Sí? Ahora, eso sin perjuicio de que existen algunos procesos donde la norma dice que la práctica de inspección judicial es obligatoria. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Salvo esos casos, entonces, ¿cuáles casos? Por ejemplo, el proceso de pertenencia, la inspección judicial es obligatoria. El proceso de servidumbre, inspección judicial obligatoria. El proceso de deslinde y amojonamiento, inspección judicial obligatoria. El proceso de expropiación, inspección judicial obligatoria. Entonces, en esos procesos es obligatoria esa práctica por disposición legal. Es más, aun cuando usted no la pida, el juez la tiene que decretar de oficio. Está obligado a decretarla de oficio. Eso, sin perjuicio de eso, en los demás casos, si usted pide una inspección judicial, pero esos mismos hechos los pudo probar de otra forma, el juez se lo va a decir en la práctica de prueba y le va a negar la práctica de prueba. Así que no se confíe. Se los digo para que ustedes como abogados no se confíen, porque jóvenes, yo no sé si todos están al tanto de esta clase, pero mire, en mi ejercicio,
todos los días o siempre que voy a dictar sentencia, las decisiones se ganan es allí, en el manejo de la prueba. Si usted como abogado no maneja la prueba, puede elaborar muy bien su demanda, si quiere en verso, en prosa, como quiera elaborarla, la puede elaborar con todos los requisitos de ley, pero si usted no sabe manejar la prueba, no va a llegar a ninguna parte, no va a prosperar su pretensión. ¿Listo? Procure manejar la prueba, no solo la forma de la demanda, sino el manejo de la prueba. Así que pilas con eso. Y es que además, si usted maneja la prueba, pues su prueba va a ser bien presentada, bien pedidas, bien aportada, pero además va a poder controvertir cuando la contraparte pues se equivoque en el manejo de la prueba. Así que tiene doble utilidad. Presten atención, que es muy importante. ¿Hay alguna inquietud sobre lo que hemos dicho? La norma dice, el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición hubiera podido conseguir la parte que la solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. Usted debe probar de que usted hizo la gestión y que no fue atendida su petición. Ahí está expresamente contemplada en la norma. Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por la parte, acuérdense que la comisión ya la vimos, todavía no hablo de eso, o la de común acuerdo por la parte es que ahora en las pruebas extraprocesales yo le voy a hablar de esa prueba que las partes pueden de común acuerdo, aunque ya se lo estuve hablando de eso, le estuve adelantando en la clase anterior sobre la posibilidad de que las partes de común acuerdo puedan practicar pruebas. Que lleguen antes de dictar sentencia, que lleguen, porque usted la practicó en su momento, se pidieron en su momento, no hayan llegado, y si llegan antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión previo cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. Ojo, las que vengan por comisionado o que hayan sido practicadas de común acuerdo. También los informes y los documentos solicitados a entidades públicas o privadas. ¿Qué sucede? Es posible que en la NORA, en la oportunidad, el juez decretó las pruebas. Las pidió a entidades, comisionó a otro juez, porque ya sabemos que hay eventos donde él no puede trasladarse, y entonces, pero ya tiene fijado, como desde la audiencia inicial, se fija fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento, entonces llegó el día de la fecha de la audiencia, el día de la audiencia, y todavía no ha llegado la comisión, ¿verdad? No había llegado los documentos. Y entonces espere para darle entrada al proceso y llega en último momento. Dice la norma, venga, sí, se tiene en cuenta. O la parte, mire, señor juez, de común acuerdo traemos esta prueba. Claro, como la parte la está introduciendo de común acuerdo, entonces dice la norma, se tiene en cuenta y claro, ejerciendo la contradicción. Aquella que ejerza, porque ya antes le había adelantado también que si se presenta de común acuerdo, solo entra a ser valorada por el juez, ahí no hay problema. Pero sí es la otra, las que se hayan pedido, por ejemplo, pruebas documentadas en entidades públicas o privadas, llegan antes de sentencia, entonces el juez tiene que abrir el espacio para que se dé la contradicción. Eso podría eventualmente hacer que la audiencia se suspenda o se aplace si todavía no la ha iniciado, para darle la contradicción a esas pruebas que hayan llegado y que tienen cuando tiene que surtirse la contradicción. Listo. Eso es lo que nos está diciendo la norma en este caso. Nosotros terminamos sobre prueba trasladada y prueba extraprocesal, ¿verdad?
Sí terminamos eso. No, profesor. Tania, ¿qué dijiste? Que no. No, Prueba no hemos hablado de eso. de la prueba trasladada, no. Listo. De la prueba trasladada, bueno, vamos a hablar de la prueba trasladada y después la prueba extraprocesal es todo un capítulo que vamos a mirar qué pruebas, cómo se practica cada uno de los medios probatorios allí. Esa es una clase, en un tema, en una clase agotamos ese tema para que quede. Vamos a hablar de la prueba trasladada. Sí se la había referenciado antes, pero no se la había dado en detalle. Y es que cuando estamos hablamos de la prueba trasladada fue porque ya esa prueba se practicó en un proceso anterior. O inclusive es posible que sea un proceso concomitante, pero que ya se practicó en todo caso. Normalmente, si ya se practicó fue porque ya se surtió allá la contradicción. ¿Listo? Entonces, si tenemos un proceso posterior donde tenga relación con esa prueba, con el tema de prueba de ese proceso donde se practicó esa prueba, con los hechos que se debatieron en ese proceso, entonces yo puedo pedir que se traslade de allá a este proceso. Pero para hacerlo, se ha de tener en cuenta si esa prueba entra como prueba sumaria o como prueba plena. Veamos cómo es eso. Ya dije que para que necesariamente me sirva esa prueba allá acá es porque debe haber una relación con respecto a los hechos que se están debatiendo o que se debatieron en aquel proceso y los que se están debatiendo ahora. Y también es posible que haya una relación en cuanto a las partes, porque es posible que sean varios hechos. Normalmente hay relación con las partes, pero podríamos encontrar un caso donde las partes del proceso aquel sean diferentes a las partes del proceso este. O algunos casos donde sean las mismas partes, o algunos casos donde alguna parte que estuvo en el proceso anterior esté en este. Todas esas son cosas que debemos tener en cuenta para el traslado de la prueba. Veamos. ¿Sabe que se da mucho? En los casos de responsabilidad civil extracontractual. O también contractual, pero más en los casos de responsabilidad civil extracontractual. Normalmente en los siniestros de accidente de tránsito, accidente de cualquier índole, de otra índole, manejo de arma o transporte de escombro o algo. Entonces, ¿qué se producen? Daño. Y entonces hay varias personas afectadas. Cuando eso es así, cuando hay varias personas afectadas, como cada persona va a sufrir un perjuicio diferente, cada persona va a reclamar lo suyo. Cuando yo digo reclamar, es la pretensión, estoy hablando de la pretensión, es lo que va a pretender, es lo que va a pedir que se le indemnice. Su indemnización va a ser diferente. Y por lo tanto, la actividad probatoria va a ser diferente. Va a ser diferente. Sin embargo, hay algunas pruebas que pueden ser comunes. Vamos a suponer que fue un hecho de un accidente. Pueden haber múltiples personas lesionadas, pero ¿qué hay en común ahí? Que la lesión fue causada por el mismo hecho. Por el mismo hecho. ¿Listo? El del accidente. Claro, van a tener algunos puntos distintivos, pero en esencia fue por el accidente. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que esos hechos comunes es lo que hace que una prueba se pueda trasladar de un proceso a otro. Vamos a suponer que fueron 10 personas. Y en un proceso que se llevó a cabo lo inició una persona, lo iniciaron 2, 3, 4, 5, porque ahí lo que se da es un litisconsorcio facultativo, voluntario.
¿De qué hablamos? De que cuando hay liticonsorcio facultativo voluntario es que las personas pueden demandar por separado o en forma conjunta, a voluntad de ellos. No es obligatorio, por eso es el otro liticonsorcio es el obligatorio necesario, no es obligatorio. Si quieren, demandan por separado. Si quieren, demandan en forma conjunta. Por eso el liticonsorcio facultativo o voluntario. ¿Y cuál es la razón? De que sus pretensiones son diferentes, insisto. Los perjuicios van a ser diferentes. Es más, podríamos estar frente a casos donde dos personas pueden sufrir la misma lesión, pero sin embargo el perjuicio que se le causa a esa persona es diferente. ¿Por qué? Porque ese perjuicio va a estar determinado por la recuperación de esa persona, por la actividad que desempeña esa persona, por los ingresos que reciba esa persona por su actividad, que normalmente son diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, se le va a causar más perjuicio a una persona que a otra. Por eso, todas las pretensiones van a ser diferentes. Pero resulta que hubo un hecho común, el generador de la lesión, del menoscabo, ¿listo? Del perjuicio. Bueno, esas personas demandaron antes, un grupo o una persona individual. Allá ya hubo pruebas que se decantaron, allá hubo pruebas que ya surtieron su contradicción, allá hubo pruebas que ya fueron valoradas por el juez. Entonces, si después otras personas demandan por sus perjuicios originados de ese mismo hecho, entonces ahí se guarda la relación. ¿Y eso qué hace? Que se pueda pedir en este proceso que se traslade aquellas pruebas que se practicaron en aquel proceso a este. Esa es la prueba trasladada. Ahora, los eventos que yo les estoy diciendo, ¿cuáles son? Bueno, listo. Vamos a imaginarnos un caso donde 10 personas, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sufren lesiones por un hecho de un accidente de un bus, por ejemplo. Ese bus tiene un propietario. El propietario puede ser una persona natural o jurídica. Era conducido por una persona diferente al propietario. Además, estaba afiliado a una empresa de servicio público, de transporte, de pasajeros o de carga. Y además, es obligatorio que esos vehículos de transporte de carga o de pasajeros tengan unos seguros contra todo riesgo, le llaman seguro todo riesgo. Entonces, fíjense que encontramos 4 personas que eventualmente estarían obligados a responder por los perjuicios que se haya causado con ese hecho. ¿Qué sucede? Que al demandar, es posible que ya se haya demandado a las 4 personas, o el abogado, haciendo el estudio que él pudo hacer, dijo, hombre, yo no voy a demandar al dueño del bus porque el bus en el siniestro quedó inservible, no voy a demandar al conductor porque ese apenas se ganaba su día, lo que tenía es lo que se ganaba en la conducción, así que yo voy a demandar a la empresa que tiene bienes y a la aseguradora que debe responder. Listo, la demandaron allá. Pero acá la persona tiene otro concepto y dice, oye, esa persona no solo tenía ese bus, esa persona tiene mucho dinero, así que yo voy a demandarlos a él. Y voy a incluir al conductor, pues para que pague también. Entonces van a demandar a 2 personas diferentes de las que se demandó en el primer proceso. Sin embargo, como hay relación en cuanto al hecho que origina el perjuicio, entonces se puede demandar, se puede pedir que esa prueba se traslade de allá a acá y ya tendríamos probado el hecho.
ya tendríamos probado el hecho dañoso, el hecho que causó el daño. Y estoy demandando personas diferentes. Pero ¿qué sucede? Como acá estoy demandando a dos personas diferentes a las que estuvieron en el primer proceso, esa prueba acá tiene que surtir otra vez la contradicción. Es decir, esa prueba entra acá como prueba sumaria. ¿Por qué? Porque estas dos personas no estuvieron en el primer proceso y por lo tanto estas dos personas no tuvieron la oportunidad de controvertir esa prueba. Entonces, a ellos no se le puede juzgar así enseguida. De entrada, el juez va a valorar esa prueba sin darle la oportunidad de controvertirla. Bien, es posible que ellos se puedan defender. El conductor dijo, oiga, pero es que allá no alegaron esto y yo lo voy a alegar aquí. Y el dueño dijo, oiga, pero es que ya ese vehículo en el momento del siniestro no era mío, así que yo no tengo que responder. Total es que hay que darle la oportunidad aquí de que se defienda, controviertan esa prueba, porque entra como prueba sumaria. Cosa distinta es que en el nuevo proceso se estén demandando por personas diferentes, miren eso, porque en el caso que yo le estoy diciendo entonces son dos partes demandantes diferentes a las que demandaron primero, demandadas diferentes a las que demandaron primero. Fíjense que ahí no hay similitud de parte. Pero puede existir de que estas partes demandantes son nuevas, son diferentes, pero van a demandar a las mismas dos partes que demandaron en el primer proceso. Y se preguntará uno de ustedes, ¿pero por qué no demandaron allá? Porque no quisieron, porque es un liticonsorcio facultativo, porque es voluntario, porque decidieron demandar por separado. Y eso, como es un liticonsorcio voluntario facultativo, entonces pueden hacerlo, no hay problema. Listo. Entonces, fíjense, pero si deciden acá demandar a las mismas personas que demandaron en el primero, entonces esa prueba, como ellos ya la controvirtieron allá, esa prueba acá entra como prueba plena. Ya no hay que controvertirlo porque ellos tuvieron la oportunidad de controvertirlo. ¿Listo? Esa es la prueba trasladada. ¿Cómo se traslada? En copias autenticadas del expediente anterior. Ya el juez ordena la expedición de la copia, el secretario la autentica y envía, mire, estas son copias. Ahora, si se aportan como prueba trasladada también, porque se pueden aportar o se puede pedir, pero yo también puedo pedir, señor juez, pídame aquí copia de este expediente y yo lo aporto en el otro. También estoy diciendo, señor juez, estoy aportando prueba trasladada de un proceso que se dio antes, porque se puede o pedir o se puede aportar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la prueba trasladada? Bien. Jóvenes, vamos a hablar, este programa da ¿para qué? Hablar todo sobre la parte general de la prueba. Pero en el semestre vamos más que bien con la temática porque ya tenemos prueba trasladada y después entramos a valoración, que el tema de valoración se puede agotar es un tema que se agota rápido. Entonces, si hay tiempo, yo quiero entrar a parte del programa que viene, Procesal 2, en cuanto a declaración de parte y confesión, que es sumamente importante. Y me gustaría a ustedes, no sé, normalmente no me asignan prueba 2, pero que ustedes se vayan con eso de cómo elaborar un interrogatorio de parte, que es sumamente importante porque es una prueba que casi nunca falla en un proceso, los interrogatorios de parte. Los abogados tienen que elaborar el interrogatorio de parte. Y a veces da como lástima que a veces se hacen las preguntas que no se deben hacer porque para hacer, si tú te equivocas en la pregunta, a veces favoreces a la parte que estás, a la contraparte. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Hay que programar una nota en un examen del 30% para que no se nos acumule toda esa prueba al examen final. Así que vamos a elaborar de lo visto hasta este momento una prueba
un examen parcial, examen parcial. ¿Listo? De mitad de semestre. Porque creo que me dijeron que vamos hasta último de agosto, ¿verdad? ¿Cierto? Pero último de de agosto. septiembre. ¿Ah? El semestre se acaba el 4 de septiembre. 4 de septiembre, eso quiere decir que a esa fecha ya hay que tener notas reportadas. O sea, póngale entonces finales de agosto de la última semana para tomar la nota. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tendríamos más o menos 5 semanas. De la otra semana vamos a programar un parcial. ¿Listo? El parcial sería de todo el contenido que hemos visto. Así es, María. Así es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, las personas que en el primer quiz que hicimos, no te estoy problemas escuchando. con la nota. Laura, más alto. No te está como lejos o algo así, pero no te estoy escuchando bien. ¿Ya me escucha bien? Ah, sí, ahí mejor. Profe, que en el quiz que hicimos, algunas personas tuvimos problemas con la plataforma, entonces usted hizo otro quiz y yo estuve revisando y todavía no aparece calificación, entonces para saber cuándo podremos ver la nota. Y tú me presentaste, Laura, en el correo en esa fecha, por ahí otra compañera me va a mandar a reenviar el correo, por favor envíamelo, porque imagino que si tú tuviste problemas en tu momento lo pusiste en conocimiento, ¿verdad? Sí, señor, usted dijo que le mandáramos un correo, yo le mandé el correo, entonces... Por favor, reenvíamelo, porque mira, con todo esto, pues yo también me fui de descanso ahora en el paro, ¿oíste? Profesor, disculpe una Profesor, pregunta. lo que pasa es que A nosotros usted a nos los que puso a tuvieron... repetir el quiz y Ah, no ya. lo calificó. Lo que falta entonces es la calificación. Exacto, o sea, listo. Exactamente. Ya, listo. Bueno, este viene de semana sí voy a hacerme el firme propósito de revisar entonces su quiz. Porque eso está ahí en la plataforma, ahí que no hay problema. Profe, qué pena, le acabo de reenviar el correo. Oye, Paula, ¿y tú por qué no lo hiciste ahora que hicieron los compañeros de ese quiz? No, profe, es que yo sí, perdón, yo le había mandado el correo y usted me dijo que lo iba a revisar porque lo mandé a tiempo y las horas cuadran. Listo, igual se lo acabo de reenviar por si se lo había perdido o de pronto está muy abajo. Te agradezco. Así es, sí es cierto, si ya lo hiciste, pues lo que hay es que revisar. Así es. Bueno, vamos a ver otro temita aquí y dejamos de aquí porque vamos bien aquí. Sí, dígame. Una pregunta, ¿el examen de mitad de semestre va a ser para la próxima semana o la próxima semana se va a ver para cuándo sería? Vamos a hacerlo la próxima semana porque aunque no se me acumule con nosotros. Yo no, es que estoy programando para la próxima semana, hermano, no acumulamos, no programamos el de procedimiento que sí quedaría entonces para la semana arriba porque no lo programamos ayer que no se pudo. Pero vea, porque es que después se nos reúne ahí con el otro, con el final. ¿Listo? Entonces para la próxima semana, cuídense eso, para que no se le acumule, porque si lo dejamos dos para una misma semana, pues van a estar más apurados. Hagámoslo la próxima semana, ya voy a anotar porque a veces me embolato con esta cosa. Probatorio la próxima semana, procedimiento la semana que viene arriba y listo. Bien. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Vamos a ver desistimiento de pruebas. Desistimiento de pruebas. Oiga, ¿se acuerdan que cuando veíamos el principio de comunidad de la prueba, este desistimiento lo vimos allá? Las pruebas se pueden desistir mientras no se haya practicado. ¿Quién la puede desistir? La parte que la solicitó. O sea que la parte que solicitó la prueba puede desistir. Pero si no se ha practicado, porque una vez que se practique ya no puede desistirla. ¿Quién me recuerda al principio?
¿Cómo se llama ese principio? Nadie. ¿Podría repetir, profesor? Si tiene entonces que repasar eso. El examen, mejor dicho, va a venir. La prueba que usted pide, porque el que puede desistirla es el que la pidió, puede desistirla hasta antes que se practique. Ya después que se practica, no se puede desistir. Eso es en aplicación de un principio de... No es de comunidad de la prueba. Comunidad de la prueba. Y ese principio, ¿por qué el principio de comunidad de la prueba no permite que tú puedas desistir la prueba ya practicada? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa prueba? Porque ya la prueba no sería del quien la aporta, sino del proceso. Del que la pide, así es. Ya la prueba no es del que la pide, sino del proceso. Por eso es común a todas las partes. Por eso se llama principio de comunidad de la prueba. Esa es la razón. Aquí la norma dice que no se podrá desistir de la prueba practicada, ¿sí? ¿Quién dijo algo? No, profe, yo decía que el principio de comunidad o de adquisición. Así es, así es. Mire, la norma dice aquí, no se podrá desistir la prueba práctica, excepto en el caso contemplado en el inciso final del artículo 270. El artículo 270 hace referencia a la tacha de documento. Tacha de documento. ¿En qué consiste la tacha de documento? Eso lo van a ver pero ahora lo podemos referenciar, hablar de ello, en el probatorio 2. La tacha de documento es que se pueden tachar de falsos los documentos o se pueden desconocer por el desconocimiento diferente a la tacha. Se pueden tachar de falsos los documentos aportados por la contraparte. E inclusive los documentos que yo voy a aportar también lo puedo tachar porque yo me puedo estar adelantando, oiga, este documento lo tiene la contraparte, lo va a aportar la contraparte, es una prueba que se dio, es un documento que se dio a la contraparte, pero yo lo tacho de falso. O puedo tachar de falso aquellos que aporta la contraparte y que me lo ponen en traslado a mí. Entonces, en ejercicios de la contradicción, yo puedo tacharlos de falso. ¿Listo? Tacharlos de falso se puede tramitar como incidente cuando no se proponen excepciones o se tramitan junto con las excepciones cuando se han propuesto excepciones. Para yo probar la falsedad de un documento, ¿qué prueba creen ustedes que hay que pedir? Yo creo que ustedes están en otro cuento, nada, están en clase. Si estuvieran en clase, estuvieran respondiendo. Una de las cosas que nos decían era de esta modalidad de clase es eso. Que uno se siente aquí como hablando solo ahí y nada, y que no se ve como utilidad. Oiga, estoy hablando de la tacha de documento. Y la tacha de documento, la prueba que se debe pedir o aportar si tiene tiempo de mandarla a elaborar es un dictamen pericial, porque solo un perito estaría facultado para decir que ese documento es falso. Ahora, cuando es falsedad material, cuando es falsedad ideológica, podría probarse de otra forma porque, por ejemplo, un funcionario público estableció en el documento motivaciones o declaraciones falsas. Se puede probar de otra forma de que esas motivaciones o esas declaraciones son falsas. Por ejemplo, establece las funciones para el cargo tal, y entonces en ese documento estableció funciones y resulta que hay un manual de funciones que dicen que por ley o por decreto o por acuerdo, entonces dicen que las funciones para ese cargo son estas, diferente a aquella a la que el funcionario estableció buscando alguna razón, buscando el motivo, persiguiendo algo.
Entonces, eso se puede probar de esa forma. Mire, el acto que pidió el funcionario es este, donde establece que estas son las funciones, pero las funciones que establece la ley son estas. Ahí se prueba la falsedad ideológica. Otra, que en el día tal se llevó a cabo la asamblea o la reunión de funcionarios en el cual se estableció, se acordó esto, pide esa certificación. Resulta que el acta o la grabación de la reunión dice otra cosa. Ahí hay una falsedad ideológica. Eso se puede probar con esa otra prueba. Pero cuando se trata de falsedad material, entonces sí hay que ver si la firma es o no del funcionario, si se adulteró, hay tachones, se adulteró, se cambió texto, cosas tal, se adulteró el documento, entonces eso sí lo dice un perito. Bien, ¿qué sucede en estos casos de tacha? La norma dice que usted aportó el documento y ya está surtiendo lo de prueba, solo que ya se practicó la prueba grafológica, pero dice la norma que esa prueba practicada se puede desistir cuando la persona que aportó el documento tachado de falso desiste de hacerlo valer como prueba. Entonces ya esa prueba que se practicó también se cae, porque esa prueba era para verificar la tacha o la falsedad de ese documento. Entonces, como yo estoy desistiendo, cuando la persona está desistiendo de tener ese documento como prueba, ya no tiene razón de ser el dictamen que se practicó, la prueba que se haya practicado para la verificación de ese documento. Listo. Esa es la razón por la cual es la única excepción, excepto, dice, en el caso contemplado en el inciso final del artículo 70, que habla de la tacha de prueba. Y aquí viene lo que es apreciación de prueba, que es un tema que vamos a ver después de las pruebas extraprocesales. Después de eso pasamos a ver. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, terminamos este tema en la próxima clase y tomamos pruebas extraprocesales. Quedan dos, pero la prueba extraprocesales lo terminamos rápido en la clase. Pruebas de usos y costumbres, pruebas de normas jurídicas, después de apreciación de pruebas. Vamos a ver cómo estamos aquí de asistencia hoy. Un momento. Hay más 8. Vamos a ver quién se incluye ahí. Tenemos 4 por 9, 36, 35, más 8, 43. Falta mucha gente, creo. Paula. Presente, profe. Dice Luis Miguel. Presente. Ahí estoy viendo a Luis Miguel. Steven. Steven. No veo a Steven. Ahí estoy, profesor. ¿Dónde? Sí. Listo. Antonio. Presente, profe. Daniel. Listo. Alan. Presente, profe. Ahí está. Alex.
No está. Juan Barrios. Presente, profe. Marcela. Marcela. Ahí está. Josías. Lo vi ahí. Presente. Sí, señor. Luis Ángel. Luis Ángel. Presente. Ángel. Andrea. Presente. Ahí la veo. Presente. Así. Antonio Chávez. Juan Carlos. Presente, profe. Juan Pablo. Presente. Kevin. Presente. Kevin. Presente, bro. Así está ahí. Javier. Javier. No. Daniela Esquivia. Presente, profe. María Fernández. Presente. Jesús Flores. Presente. Valentina. Presente, profe. Ana María. Presente. Dayana. Presente, profe. Talía. Presente, profe. Tania. Presente. Tania. Presente, profe. Sí. María. Ah, no. Sigue Carlos Hernández. Carlos. No está. Sigue Joana. Presente, profe. María Hernández. Presente. Profe, compañero Carlos está escribiendo por el chat. Listo. Ya te quité la. Lauren, sí la vi. Hilary. Hilary. No está Hilary. María Montes. María Montes no está. Liliana. Presente, profe. ¿Juliana o Liliana? Liliana. Gabriela. Presente, profe. ¿Me escucha, profesor? Gianpablo. Gianpablo. No está. Donairo. Presente, profe. María Núñez. Profe, yo creo que está llamando ahorita no sé mucho. Señor, ¿cómo? ¿Qué dijiste? No te escuché. Pues Pablo tuvo problemas de conexión. Ya. Daniela Ortiz. Daniela. Ya Navarro. Ah, ya Navarro. Listo. Profe, Daniela también ha tenido problemas de conexión. ¿Dónde está? No la veo. ¿Quién dijiste, Daniela? Sí, profe, Daniela Ortiz. Vamos a ponerle aquí el interrogatorio. Marco. Presente, profesor. Luis Paternina. Luis. Luis. Paula Pérez. Paula. Presente, profe. Juan Pablo Pineda. Juan Pablo Pineda. Ernesto Polo.
Presente, profe. Andrés Polo. Presente, profesor. Marta Rebollo. Wilfrido Rodríguez. Presente, profesor. Seguimos con Juan Rodríguez. Presente. Daniela Salaimán. Profe, Daniela está en la clínica. ¿Verdad? Y eso, cuéntame. No sé, profe, ella pues ha pasado por situaciones duras y ahora mismo está en la clínica. Ella me dijo que tenía incapacidad, entonces supongo que No, sí, en está otra bien. clase hablará. Yo te creo, no creo que vayas a mentir sobre eso. Angélica Terán. Angélica Terán. Profe, Angélica me escribió que se le robaron los cables del Wi-Fi. A mí también me había escrito, profe, que por su barrio se robaron los cables del internet, entonces que no podía asistir. Que vive en terreno Apache, ¿o qué? Juliana. Presente, profesor. María Ursola. María. Presente. Daniel Bertel. Daniel José. Daniel José. Ausente. Jesús Villalba. Presente. Brian. Afuera. Alexander. Presente, profe. Juan Carlos Contreras. Juan Carlos está acá. María Medina. María Medina. Presente. Liliana González. Liliana González. Luisa Ursola. Luisa. Listo, jóvenes. Que tengan una feliz noche.